La verdad que yo pienso que el interés sobre la figura femenina obviamente comienza con mi familia y todas las figuras familiares que había y los mitos y chismes e historias alrededor de ellas. Por un lado, eso es como el comienzo primero, obviamente antes de que pase por la escolarización y la universidad y se agreguen otras capas de complejización, como por ejemplo poner la historia de estas mujeres en un contexto histórico. Bueno, comencé a recabar y a escribir todas las cosas que yo me acordaba de las anécdotas del barrio, de las personas que yo conocía, de las cosas que aparecían en los diarios y de lo que se murmuraba así alrededor. Y una de las cosas muy presentes, por ejemplo, en Paraguay, obviamente, era la cuestión de las concubinas no solamente de Stroessner, sino también de todos los estamentos militares, policiales y demás. Y por otro lado están las historias, como la de Keraná, por ejemplo, que aparece una mujer que es, por un lado, central a lo que ocurre, pero por otro lado no tiene voz ni voto, o sea, carece de agencia y está ahí como un mero objeto de intercambio. O sea, agarramos, que tenga hijos y no importa si es que quiere o no quiere, y creo que en eso, por eso me interesó tanto la cuestión del dormir como una forma de resistencia. Bueno, voy a volver al tema. Ok, mencionaste ahí varios elementos, yo creo que hablan de cómo se canaliza tan escuetamente las posibles subjetividades que se les permite a la mujer en Paraguay, sí, y sus posibles comportamientos dentro de esa canalización. Y cómo inclusive dentro de lo que se les permite se lo representa de una manera negativa, como por ejemplo el hablar entre mujeres es chisme, y el chisme salva vidas. O sea, es ese canal de información que tenemos, digamos, para, por ejemplo, decir que dónde hay peligro, ¿no? Sí. ¿Qué representa peligro específicamente para las mujeres? Y Keraná es un símbolo de resistencia. ¿Qué resiste Keraná para vos? Bueno, en el contexto, para mí, para empezar, debo decir de que yo cuando leí la historia de Tahuí y Keraná, me remitió a pensar que, no tengo prueba de esto, no soy una investigadora, pero pienso de que probablemente Colmán recolectó leyendas populares y las mezcló un poco con mitos griegos, y ahí surge la historia de Tahuí y Keraná. Pero yo pienso que hay un elemento que probablemente se refiera en el inconsciente popular a las rancheadas de los españoles, que es el origen. Nuestro mestizaje fue violento, no fue una historia rusa como la que se pretende, y por otro lado las masivas violaciones post Triple Alianza. Porque analizando ahí, ¿qué tiene el cuadro? Una adolescente que duerme todo el tiempo, un tipo que la quiere para sí y que no le importa el consentimiento, y que simplemente cuando ella se niega, la rapta. Y después salen 7 hijos monstruosos. ¿Y qué son los hijos o hijas de una violación? De cierta manera, no sin culpa de quienes han nacido, son hijos de una monstruosidad, de un acto violento, por un lado. Y eso me hizo pensar entonces que ¿por qué está durmiendo todo el día? ¿Qué es el dormir? Por un lado, lo pensé como que puede ser un acto de resistencia, en el sentido dormís y porque no tenés control de lo que está pasando, porque ya no tenés agencia, y la única agencia que te queda es la agencia entre estar despierta o dormida. O parece que está dormida, que también se puede interpretar de esa manera, ¿verdad? Y entonces, cuando no duerme o cuando está quedando dormida, siempre hay
elemento de como de entresueño. Después llegué a pensar qué pasa si ella se queda en ese momento entre el dormir y el despertar y utiliza ese canal para empezar a soñar o pensar más que nada sobre otro futuro, una otra manera de vivir y un lugar donde ella pueda tener una agencia. Porque me la imaginaba que en algún momento ha de simplemente dejar atrás y buscar su propio camino, que yo no puedo determinar qué es, pero sí puedo imaginar el tiempo de soñar con algo diferente o pensar con algo diferente. Y por eso mismo diseñé aquí de tal manera que en las pinturas quería hacerlo más figurativo, representando su figura como me saliera, y los monotipios como un trayecto dentro de ese caminar en el entresueño y entrever cosas. Y dejarlo bastante abstracto y con sugerencias más que imponer una mirada precisa o un tema preciso, porque quién sabe lo que cada uno sueña aparte de una misma. También hay una ausencia de una narrativa muy lineal, entonces eso para mí está en concordancia con la lógica de un sueño que se escapa de eso. Y también está en concordancia con lo que decís, que bueno, estamos imaginando a una Keraná post Taú HaKeraná, y son sugerencias, son posibilidades abiertas, y habita este campo del entresueño entre estados de conciencia de dormir a consciente, ¿no? Y en esos lugares, en esos momentos, en esos entre estados de conciencia, yo creo que quedaría muy bruto o muy bruta una narrativa que, otra vez, volviendo al cuento original, es lo que le toca a Keraná. Y el cuento, la brutal narrativa de Keraná ni siquiera menciona la posibilidad de un consentimiento, o sea, ni siquiera se lo trata como una violación en términos así específicos, sino que simplemente es algo que le sucede como si fuera un árbol, una planta, una maceta en el escenario. Sí. Para mí representa la negación completa de la posibilidad de la mujer con una subjetividad, una agencia y una voz. Es como decir, vos estás aquí, yo hago lo que quiero con vos, no más que un mueble, una vaca o una planta. Lo mismo da. Y yo creo que eso de alguna manera está presente aún ahora en nuestra sociedad. Este proyecto de Keraná lo estoy llevando hace varios años. En realidad comienza en el 2019 cuando me piden hacer la tapa de una nueva edición de Ñan de Pucuera, nuestros ancestros, en la versión en castellano. Y de ahí Keraná me interesó, y a partir de ahí quedó así dando vueltas y empecé. Y en ese momento también estaba en un grupo de lectura de una obra de Branislava Susnik. Empecé a hilar con ellos y había tenido también sacado del Archivo Nacional, copiado los PDF que estaban en línea de ciertos juicios, y los fui conectando, digamos. Y también me preguntaron de aquí de Casi, quería hacer una exhibición y mencionaba Keraná, y seguí desarrollando, digamos, desde entonces. Una cosa muy interesante que a partir de las concubinas, por ejemplo, mucha gente que conoce este trabajo se acerca a mí y cuenta sus recuerdos, que pueden ser de cosas que sí han sucedido y cosas que se acuerdan de haber oído, que para mí son, en cierto modo, no son fuentes históricas tradicionales, pero son fuentes históricas que ayudan a entender nuestra subjetividad y la manera en que obramos y vivimos en Paraguay. Porque para mí es un tema
que probablemente que es de esas cosas que te llevan toda la vida prácticamente. Y en cierta manera la ubico a Keraná dentro de las concubinas, de alguna manera, porque es como un gran paraguas bajo el cual todo se desarrolla. Y en la ausencia de tanto material histórico que falta para evidenciar realidades vividas por mujeres, es interesante también aferrarse de una figura que no tiene voz ni agencia, ni deseos, ni miedos, ni impulsos, por lo menos en el cuento, que ya es ficción, y utilizarla como un medio para ficcionar esos enormes vacíos que de alguna manera tenemos que imaginar. Para mí es muy interesante los vacíos históricos, básicamente, sobre todo las voces de las mujeres. Tenemos, claro, reivindicaciones como Serafina Dávalos y demás, pero yo personalmente me gustaría oír las memorias de las abuelas, de las bisabuelas, de las madres, de nosotras mismas, de las hijas, de todo el conjunto. ¿Y dónde están? Es cierto que, por ejemplo, en la Guerra de Triple Alianza no hay prácticamente ningún testimonio de los soldados que sobrevivieron ni nada por el estilo. Quedan reminiscencias y cosas que se saben a través de las familias, pero como que son hilachas, y entonces el resto yo creo que a través del formato de lo que llamamos arte es una manera también de explorar. Ella deja muy claro que es muy difícil, es un trabajo como historiadora muy desafiante hablar sobre ese primer capítulo en el libro, que es la mujer en este territorio que llamamos Paraguay antes de la colonia, y también en los principios, en los principios de la colonia, porque todo se relata, prácticamente todo el archivo que sobrevive es desde el punto de vista de hombres sobre hombres, hablando con hombres. Y de ahí tenés que de alguna manera entresacar pequeños mínimos detalles que vislumbran la existencia de esa otra, con O mayúscula. Sí. En ese sentido, los archivos judiciales son muy interesantes, porque ahí te dan un poco más, claro que tenés que tener muy en cuenta que está escrito desde una cierta perspectiva, una cierta mirada, y como decís, Bárbara, hay que buscar los nódulos que te permitan entrever la posibilidad de cuál era la voz de esa persona. Sí. Y es, o sea, como ejercicio de historización y de ficción también, porque esas dos cosas van de la mano y las aceptamos así. Es un ejercicio, como cito yo en el texto, feminista, que sigue siendo necesario, que sigue siendo inabarcable, porque estamos como yendo hacia atrás a la misma vez que estamos intentando ir hacia adelante, ¿no? Sí. Porque en el presente mismo como que estamos batallando contra el mismo fenómeno que se dio en el pasado y que se seguirá dando en el futuro, contra los mismos fenómenos. Podemos pedir chipa.